No podemos negar que con todo lo malo que ha venido con el coronavirus y la manera como ha alterado nuestra vida, y especialmente para nosotros los católicos ha alterado nuestra vida sacramental, nuestra vida de la iglesia, que ha hecho que muchas personas pierdan su trabajo, que entren en una cuarentena que ha puesto a prueba las relaciones familiares, es decir, todas las dificultades que han venido de personas muertas, personas graves, de pérdidas y catástrofe de la economía en muchos lugares, en muchos países. Pero algunas cosas buenas han aparecido, ¿no? Varias de ellas las hemos comentado, las he comentado en punto de vista. Pero hoy día quería comentar una situación que es un poco paradójica, ¿no? Y es una historia de una noticia que publicó el periódico británico The Guardian, ¿no? Y The Guardian, para que sepan ustedes, es uno de los periódicos más anticatólicos y más de izquierda que existen, ¿no? La noticia era una noticia, digamos, relativamente marginal dentro de la masa de noticias que publica The Guardian en su página web, ¿no? Esta no era parte de las noticias breaking news, digamos, ¿no? Sino que era un comentario de la sección de arte y cultura. O sea que si lo viéramos en el periódico, si lo viéramos en el periódico impreso, o sea, estaría pues en la segunda o tercera sección del periódico, ¿no? Lejos de las noticias. Pero curiosamente, el artículo resultó siendo un boom, digamos, en las redes sociales, porque esta escritora de la sección de arte y cultura compartió sin prestar mucha atención, una noticia realmente sorprendente. Resulta que la industria cinematográfica en Inglaterra está desesperada por comenzar a producir, ¿no? Y obviamente la producción se ha visto, pues, o sea, en todos lados, digamos, en Hollywood, en todos los lugares donde se produce cine, simplemente se dejó de producir, ¿no? Y eso significa que en el futuro próximo, ya desde ahora, vamos a ver muchos recalentados de series y vamos a ver muchos recalentados de capítulos de series que nos pueden gustar porque simplemente no se ha estado produciendo por el temor a la enfermedad. Pero ya la misma economía de Hollywood y del mundo del cine en general y de las telenovelas y de la televisión ya no puede seguir adelante en medio de esta crisis económica producida por el coronavirus y han comenzado a producir. Y obviamente para que el Estado, para que las autoridades de salud de los distintos países permitan volver a la producción, se han tomado una serie de medidas para impedir que las personas que producen, desde los actores, desde el director, productor, el equipo técnico, etc. El cine genera mucho trabajo y atrae a mucha gente para que estas personas no estén enfermas, entonces, y no se enferme y no sea una producción de una película o de una telenovela o de una serie, no se convierta en el origen de un nuevo foco de enfermedad del coronavirus. Entonces, los cinematógrafos en Inglaterra han creado un protocolo muy estricto para que el Estado lo apruebe, y el Estado lo ha aprobado. Entonces, el protocolo tiene todo lo que ustedes se imaginan, ¿no? O sea, cualquiera que no está en escena tiene que estar usando máscara. El lugar donde descansan los actores o descansa el personal, etcétera, tiene que estar todo en distancia social. El alimento tiene que estar comprobadamente desinfectado, el que se trae para el catering, digamos, de la gente que está trabajando, no para desayuno, el almuerzo, el café, lo que sea, y muchas cosas más. Pero acá viene lo curioso y lo interesante, que para evitar las transmisiones del coronavirus, la Asociación de Productores y de Directores de Cine de Inglaterra ha prohibido, además, como digo,
no sé si ellos quieren eso, pero para que el Estado los acepte, ha prohibido las escenas de sexo, porque obviamente expone personas desnudas y además supone que estén físicamente en contacto, piel con piel, más tiempo de lo recomendable para evitar la transmisión del COVID-19. Y entonces aquí está pues la sorpresa, y es que los directores del cine y la televisión británicos han pedido a los que hagan películas ahora que procuren inspirarse en romances clásicos como la película Casablanca, por ejemplo, ¿no? Con los famosos actores como Humphrey Bogart y Ingrid Bergman, ¿no? Actores muy masculinos y femeninos respectivamente, muy bien parecidos, ¿no? Pero donde en toda esa época, ¿no? O sea, Lo que el viento se llevó, cualquiera de esas películas excepcionales que se hicieron entre los 30 y los 50 no tienen escenas de sexo, ¿no? Y en las escenas de sexo, que ya eran consideradas como demasiado provocativas, simplemente veían a dos actores, un actor y una actriz acercarse el uno al otro, ¿no? Y la cámara moverse a una lámpara, moverse a una ventana donde estaba cayendo la lluvia, digamos que en los 40 y en los 50 se volvió como, digamos, el eufemismo de que estaban, pues, teniendo relaciones íntimas, ¿no? Entonces, ahora resulta que Directors UK, o sea, la Asociación de Directores de Cine, le han pedido que a los guionistas, a los que escriben las historias, que escriban historias en las que se utilice este estilo Casablanca, digamos así, para insinuar los amoríos o las relaciones sexuales donde los actores y las actrices no tengan que exponerse a estar desnudos, a lo que hemos visto que está prácticamente en cualquier película. Hoy día es inevitable ver alguna película para adultos que no tengan escenas de sexo que los guionistas y los directores siempre nos han dicho, no es pornografía, es erotismo, ¿no? Es decir, es simplemente poner el aspecto así original, creativo, para que la audiencia comprenda. Y miren, yo estudié Ciencias de la Comunicación en los 80, o sea, estoy hablando de hace 40 años, ¿no? Un poquito menos, pero estoy hace 1000, ¿no? Y ya en esa época todos los profesores de cine, de televisión nos decían, no, mira, esto no es pornografía, es erotismo, que es, o sea, cuando la pornografía recibe un nombre más elegante para que parezca arte. Y resulta que ahora, por el COVID-19, porque no se puede simplemente, resulta que la Directors UK, o sea que la Asociación Profesional de los Directores de todo el Reino Unido, está diciendo que hay que utilizar alternativas creativas para evitar las escenas de sexo que tengan contacto físico, ¿no? Entonces, resulta que, o sea, el modelo Casablanca, que no digo que sea pues ideal para los católicos, que carezca, digamos, de sensualidad o lo que sea, pero hay una tremenda elegancia. O sea, busquen ustedes Casablanca, ¿no? Y pongan ahí en Google Humphrey Bogart y Ingrid Bergman, y una de las fotos clásicas que salen es ellos dos, digamos, muy cerca el uno del otro, tomándose las manos, pero ambos están no solamente súper vestidos, sino que Humphrey Bogart está con corbata, con chaqueta y con un sobre todo, y lo mismo Ingrid Bergman, y los dos hasta con sombrero. O sea, más vestidos no pueden estar, le falta solamente la máscara del COVID, digamos, para estar más vestidos de lo que están, ¿no? Entonces, vemos ahora cómo es evidente que se puede hacer cine sin desnudos y sin pornografía. Lo están diciendo los directores. Entonces, cuando pase el COVID, espero que ellos encuentren que el argumento de que el sexo es necesario, que es parte
del erotismo para darle más sentido a la película, descubran que es innecesario. Los católicos siempre lo hemos sabido. Cuando vemos esas películas clásicas o cuando vemos buenas películas o dramas excepcionales que no tienen básicamente escenas de sexo explícito, ¿no? Se me viene a la cabeza pues clásicos como Forrest Gump, por ejemplo, ¿no? Demuestran que es posible hacer excelente cine, no solamente buen cine, sino excelente cine, cine histórico sin la necesidad de basura pornográfica, así de sencillo, ¿no? Y que si nosotros podemos hacer un cine así por imposición del COVID, lo podemos hacer siempre de ahora en adelante. Así que lo que podemos exigir de Hollywood, de Netflix, de los grandes productores de cine alrededor de Europa que están tomando exactamente la misma política, ¿no? Y que, como digo, no solamente se les ha dicho, oye, ahorren tienen que evitar escenas de sexo simplemente porque, o sea, las autoridades de salud no las van a permitir, ¿no? Desnudos, etcétera, cualquier tipo de exposición riesgosa a la enfermedad, sino que han dicho, inspírense en las antiguas películas donde si había alguna referencia al sexo, era insinuado de la manera más elegante y rápida, ¿no? No es lo ideal, pero es un avance enorme respecto, como digo, de la imposición de la pornografía bajo el pseudonombre de erotismo, que en cuantas películas buenas simplemente malogran todo porque un papá no lo puede ver con sus hijos, ¿no? Una mamá no lo puede ver con sus hijos simplemente porque existe esa escena y porque esas escenas eran innecesarias y porque los directores y porque los productores y porque Hollywood y porque Broadway y porque Londres podrán utilizar todas las excusas que quieran, pero saben exactamente lo que hacen. Están vendiendo carne humana. Y como ahora lo están demostrando, no hay ninguna razón artística para hacer una buena película que tenga que tener un desnudo y mucho menos unas acciones de sexo explícito. Que tengas un buen día.